Hola, ¿qué tal familia, amigos? Una vez más, encontrándonos por este medio para seguir aprendiendo de esta preciosa serie Transformados para Transformar. Hoy es la quinta entrega de esta serie y si tú no has escuchado las anteriores te invito para que entres a este mismo canal. Ahí están todas y cada una de ellas para que sigamos aprendiendo de esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo realizó en estos hombres que hemos ya estudiado. Hoy vamos a ver la vida de dos más antes de terminar esta serie y hablar de los últimos dos discípulos de Cristo. Pero antes, permítanme orar y pedirle a nuestro Dios y Padre que nos enseñe por medio de su palabra y que su Santo Espíritu pues aloje su verdad en nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por esta semana que transcurrió. Gracias por tu fidelidad, porque día a día, Señor, vemos tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias por hacernos tus discípulos, por estar formando en cada uno de nosotros el carácter tuyo, Señor, para ser esos instrumentos tuyos que podamos llevar a otros al conocimiento de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón como tú lo enseñas, para que aprendamos cada una de estas enseñanzas y las alojemos en nuestro corazón. Yo te ruego por aquellas personas que en estos momentos están en medio de alguna situación difícil, que seas tú su fuerza y su fortaleza, Señor, y que las promesas tuyas, Señor, sean en las cuales ellos se apoyen para seguir adelante. Padre, te damos gracias por este medio que nos permite poder juntos aprender de tu palabra. Ruego para que toda esta parte técnica funcione muy bien y especialmente, que es lo más importante, que tu Santo Espíritu nos enseñe y afirme tu verdad en nuestros corazones. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, espero que estén animados como yo. Estoy muy animado. Dios cada vez me enseña más y más acerca de lo que el Señor, nuestro Salvador, hizo en cada uno de estos hombres. Y creo que todos tenemos un poquito de cada uno de estos hombres, pero todos tenemos también al mismo Señor que está orando en nuestro corazón y que, como oraba, continúa formando el carácter de Él en cada uno de nosotros. Quiero comenzar este pasaje o esta enseñanza de hoy recordándonos juntos lo que Jesús le aseguró a sus discípulos y que nos asegura a ti y a mí como parte de su pueblo. Todos, Juan 6:37, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. ¡Qué bendición! Es una inmensa bendición de verdad para ti y para mí el poder ser llamados también discípulos de Cristo, el poder ser enseñados por Él, afirmados en sus palabras y también ser ese instrumento, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más gratificante de verdad que poder llevar a otros a ese buen pastor, a ese único, verdadero y suficiente Salvador, Jesucristo, nuestro buen pastor. Así es de que les sigo animando para que no solamente aprendamos, sino que también de verdad oremos, porque Dios, el Señor, quiere usarte también a ti como me usa a mí para la extensión de su reino. Dicho esto, hoy vamos a hablar de otros dos apóstoles. Digamos que es el apóstol 9 y 10, antes de terminar la próxima semana con la sinopsis de cada uno de ellos. Hoy hablaremos de Santiago o Jacobo, el menor. Se llama de esta manera para distinguirlo del otro discípulo llamado Santiago el mayor. ¿Se acuerdan que estudiamos acerca de él? Que Santiago el mayor, el hermano de Juan, del que ya aprendimos. Ahora, este término menor puede tener varios significados. Uno de ellos puede ser que era más pequeño en estatura, o puede referirse, que es una de las mayores posiciones de muchos historiadores, puede referirse a que fue llamado después del primer Santiago, el hermano de Juan. Santiago el menor es mencionado en la lista de los 12 discípulos como hijo de Alfeo, de acuerdo a lo que dice Mateo
en su Evangelio capítulo 10 versículos 2 y 3. Se distingue de los demás por el nombre de su padre. Recordemos que en los tiempos bíblicos no existían apellidos como existen ahora en gran parte del mundo, y entonces cada uno de ellos será relacionado directamente con su padre o en algunos casos con su abuelo. Recuerdan que también hablamos de Santiago, el hijo de Zebedeo, que era Santiago, el hermano de Juan, y hay otro Santiago en las Escrituras que es el medio hermano, o el hermano, perdón, de nuestro Señor Jesucristo, que es mencionado en Gálatas capítulo 1, verso 19. El mismo Santiago, hermano de Jesucristo, que fue líder de la iglesia en Jerusalén, según Hechos capítulo 12, verso 17. Y por supuesto, este tercer Santiago es el autor del libro de Santiago. Pero aparte de figurar como discípulo de Jesucristo, la verdad es que en la Escritura encontramos mucha información acerca de Santiago, el hijo de Alfeo. Algunos estudiosos piensan que Santiago, el hijo de Alfeo, es el mismo hombre llamado Cleofás, el esposo de María, en Juan capítulo 19, verso 25. No podemos asegurar nada de esto. Lo importante es que aunque no tengamos mucha información de Santiago, hijo de Alfeo, es que hay dos cosas importantes a resaltar de la vida de este apóstol de Jesucristo. Santiago fue tan apóstol como lo fueron Andrés y Pedro, como fue Juan y Natanael, Mateo y los otros que hemos visto hasta ahora. Hay dos cosas supremamente trascendentales para ellos y desde luego para nosotros también, como parte de lo que estamos aprendiendo. Es que Santiago, el hijo de Alfeo, se sentará en un trono en el reino terrenal de Jesús, con tanta autoridad y honor como los otros apóstoles. Recordemos la conversación que tuvo Pedro con Jesús, que Mateo registró en su Evangelio, capítulo 19, versos 27 y 28. Ubícate ahí, por favor, Mateo 19, 27 y 28, y vamos a leer este pasaje en la traducción Palabra de Dios para Todos. En esa conversación, Pedro le dice a Jesús: nosotros dejamos todo por seguirte. Entonces, ¿qué tendremos? Jesús le dijo: les digo la verdad, en la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué promesa tan maravillosa para estos 12 hombres. Y en segundo lugar, el apóstol Juan, en la visión que tuviera y que plasmara en su carta o libro al Apocalipsis, escribió lo siguiente. Apocalipsis 21, de los versos 10 al 14. Leamos lo que escribió Juan, lo que pudo ver. Dice que el ángel le llevó por medio del Espíritu a lo alto de una montaña y le mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, donde está Dios. La ciudad brillaba con la luz de Dios. Parecía una piedra preciosa, un diamante, y era clara como un cristal. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, en las cuales había 12 ángeles. En cada puerta estaba escrito el nombre de una de las tribus de Israel. Había 3 puertas hacia el oriente, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur y 3 hacia el occidente. La muralla de la ciudad estaba construida sobre 12 cimientos de piedra, y sobre cada piedra estaba escrito el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se dan cuenta esto tan maravilloso que pudo ver Juan en esta visión? Santiago, como podemos ver, no será considerado menos en la eternidad, y la razón es que él fue fiel al llamado que Cristo le hizo aquí en la tierra.
¿Qué lecciones de vida podemos ustedes y yo aprender de la breve sinopsis de Santiago? Santiago, hijo de Alfeo, puede ser un estímulo para los que han sido llamados a una vida poco reconocida. Nuestros llamados son igualmente seguros, igual que honrosos para Dios. Pero pocos conocerán nuestros nombres en la tierra. Seguramente no habrá vallas publicitarias o artículos en los periódicos, ni titulares que alaben o que reconozcan nuestros esfuerzos. Pero escúchame bien y guarda esto en tu corazón. Lo más importante no es ser reconocido por las personas en este mundo. Lo más importante no es ser popular por nuestro nombre en este mundo. Lo más importante es que seamos conocidos por el autor del universo, por aquel que sostiene todas las cosas y que llama a cada estrella aún por su nombre. ¿No les parece eso maravilloso? Que al igual que Santiago, tú y yo, si somos fieles seguidores a Jesucristo, a su palabra, le somos obedientes y somos testigos de lo que ha hecho en nuestra vida y proclamamos su verdad, también nosotros seremos reconocidos por Él. Es maravilloso lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que si nosotros no nos avergonzamos de Él, Él tampoco se avergonzará de nosotros cuando venga a reinar en gloria a esta tierra. Y en segundo lugar, algo bien importante es que, ¿saben? Muchas personas pueden afanarse o incluso entristecerse porque piensan que todos los esfuerzos que han hecho, que todo lo que han dejado en un momento dado puede no valer la pena. Puede ser que no sea reconocido. Muchas personas, ¿saben? Han servido en silencio en sus casas o barrios y luego mueren sin ser reconocidos o relativamente desapercibidos. Pero escúchenme bien, lo más importante que tiene relación con el punto anterior es que Dios sí se ha dado cuenta de lo que tú has hecho para su nombre, de lo que Santiago hizo para su nombre, y por esa razón, como lo vio Juan en esa preciosa visión, en esos muros de esa ciudad santa, estaba el nombre aún de Santiago allí y de los otros 11 discípulos. Así es de que espero que esto a ti te anime y recuerda muy bien lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos. Quisiera que lo ubicaras allí en tu Biblia, Hebreos capítulo 6, versos 10 y 11, y que guardes esto en tu corazón, porque mira lo que dice el autor, Hebreos 6, 10, 11, en la misma traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Esto es maravilloso. Dios retribuirá lo que tú has hecho, como dice aquí, por su nombre, porque no es injusto para olvidarlo. Si lo has hecho, por supuesto, para su gloria, para su honra, para que su reino sea extendido, para que más personas conozcan. Todo esfuerzo, toda acción, así no requiere esfuerzo, pero toda acción que tú emprendas para la divulgación del mensaje del reino de Dios es valiosísima ante los ojos del Señor. Y todo eso son obras que no serán quemadas, sino que serán galardonadas por Él. Desde luego no hacemos las cosas por eso. Nosotros hacemos las cosas no por lo que podamos recibir, sino por lo que ya recibimos, esa salvación eterna en la persona de Jesucristo. Pero la Biblia habla exactamente de esa retribución, que en mensajes anteriores también he mencionado. Así que la vida de Santiago, hijo de Alfeo, nos recuerda que Dios utiliza criterios distintos, no solamente para elegir a sus seguidores, sino también en diferentes escenarios y con diferentes formas. Ahora, quisiera que tuvieras en cuenta 4 cosas como una manera de resumen breve de lo que hemos visto
en la vida de estos 9 apóstoles, hasta ahora 9, ya vamos a hablar del 10º, y cómo Dios verdaderamente honra en nosotros y en ellos sus acciones. En primer lugar, para que tomes nota y lo tomes para ti, el Señor siempre honrará la fidelidad. Lucas capítulo 18 nos habla de la súplica de una viuda a un juez injusto. Y miren lo que dice el Señor en el verso 7 y 8 de ese capítulo 18 de Lucas. Jesús aseguró: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Aquí, desde luego, este pasaje de Lucas 18 nos habla de la importancia de orar y no desmayar, de depender en la fidelidad de Dios, de confiar en que Él sí está obrando en cada situación y que, como ya lo dije, todo lo que tú y yo hagamos para su nombre, para honrarle, recibirá esa retribución. En segundo lugar, Dios honra la resistencia. Al hablar acerca del final de los tiempos, en Mateo capítulo 24, miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en los versículos 11 al 13. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Como dicen popularmente, no es coincidencia con el tiempo actual, ¿verdad? Noten que muchos hoy están siendo engañados y que muchas personas desafortunadamente se alejan más y más de Dios y son menos receptivos al mensaje de Dios. Pero miren lo que dice el verso 13: para los que permanezcamos en la fe, para los que resistamos en medio de un mundo cada vez más opuesto a la verdad de Dios. Dice Mateo 24:13: pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. En tercer lugar, nuestro Señor y Dios honra aún aquellas cosas que se hacen con sacrificio. En la carta que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia de Galacia, capítulo 2, verso 20 y 21, dice lo siguiente: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Miren lo que dice el verso 21 de Gálatas capítulo 2. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Pablo, como todos sabemos, entregó toda su vida, abandonó todo lo que él era, como lo dije hace algunas semanas, su reputación, su respeto incluso, no solamente entre el pueblo romano, sino aún entre sus compatriotas. Pero Pablo dice: ya estoy viviendo es para Cristo, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque se entregó por mí. Y en cuarto lugar, nuestro Señor honra la obediencia. Tomen nota, por favor, de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Y un común denominador que hemos visto en estos 9 hombres, en estos 9 discípulos de Cristo que serían los futuros apóstoles, es que no dudaron en dejar todo, como lo mencioné hace un momento, que hizo Saulo, o después llamado Pablo, sino que ellos abandonaron absolutamente todo, incluso esos lugares de confort, de respeto, de seguridad, como lo venimos enseñando en esta serie. Quiero recordarte algo: nuestra única responsabilidad es la obediencia. Mientras que algunos apóstoles escribieron algunos libros de la Biblia, algunos evangelios, y otros aparecieron regularmente en algunos de los evangelios, parece que Santiago, el hijo de Alfeo, fue silenciosamente fiel a su Señor. Sin embargo, será
igualmente honrado con ellos por toda la eternidad. Escúchame bien y quiero animarte para que guardes también esto en tu corazón. El Señor no calificará, no aprobará tu conducta como discípulo o discípula de Cristo por algo diferente a tu fidelidad. Es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Y la fidelidad implica permanencia, cueste lo que cueste, sin importar el rechazo, sin importar la oposición, como ya lo dije también, sin importar el poco o ningún reconocimiento de los hombres, porque lo más importante, como ya también lo dije, es ser reconocidos por nuestro Dios. Hablando de la muerte de Santiago, muchos afirman que pudo haber llevado el evangelio a Persia, lo que se conoce actualmente como Irán, y haber sido martirizado allí. Es muy probable que Santiago haya fallecido allí en esa región. Quiero hablar brevemente de Tadeo, o Judas Tadeo, como es mencionado en algunos de los evangelios. Aquí Tadeo fue uno de los 12 discípulos originales escogidos por Jesús. Tadeo es una especie de apóstol un poco desconocido. Para empezar, Tadeo es apenas muy brevemente mencionado en las Escrituras. Y para complicar las cosas, por decirlo de alguna forma, las Escrituras se refieren a Tadeo con diferentes nombres. En los evangelios, por ejemplo, de Mateo y Marcos, en Marcos se menciona a Tadeo. En Mateo capítulo 10, verso 3, se le llama Lebeo por sobrenombre Tadeo. Lucas reemplaza el nombre Tadeo con Judas. Así es de que vemos que algunos le llaman Lebeo, algunos le llaman Tadeo, otros le llaman Judas. Ahora, creemos, para hacer un consenso, que Judas era el nombre por el que él deseaba ser más reconocido. Judas era un nombre muy popular, entre otras cosas, en el tiempo del Nuevo Testamento, y Judas significaba Jehová guía. Muchos estudiosos de las Escrituras sugieren que Judas era el nombre original y que Tadeo y Lebeo eran tan solo apodos. Ahora, Lebeo se traduce como hijo del corazón y Tadeo como hijo del pecho. Es posible entonces que fueran términos cariñosos que se le dieron por parte de su familia. John MacArthur propone en su libro 12 hombres comunes y corrientes que esos apodos sugerían que Judas era un hombre bondadoso con un corazón tierno y hasta infantil. ¿Qué les parece eso? Ahora, no es Judas Iscariote del que hablaré la próxima semana. Él es otro Judas. Y el único texto en el que se menciona su nombre está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 22. Y aquí el apóstol Juan nos va a aclarar o nos va a hacer la distinción en que al que menciona aquí es Judas y no Iscariote, sino llamado Tadeo o Lebeo. Voy a leer Juan capítulo 14, versículos 15 al 22. Jesús dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día, ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me ama
conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Miren lo que dice el verso 22. Verso 22 de ese capítulo 14 de Juan. Judas, no Judas Iscariote, aquí lo aclara Juan, le dijo al Señor: ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? ¿Qué podemos ver aquí de Judas? Los apóstoles, como también lo vimos en Natanael, en el mismo Andrés, tenían muchas preguntas y preocupaciones. Jesús prometió en este pasaje darles el Espíritu Santo para que les ayudara y habitara en ellos. Es igual para nosotros. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien, según dijo Jesús, nos recuerda lo que hemos aprendido de las Escrituras y nos enseñará lo que todavía necesitamos aprender mientras estamos en este mundo. En el pasaje que leí de Juan 14, vemos a un Tadeo o a un Judas confundido, preguntándole al Señor: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta sencilla pregunta de Judas revela algunas cosas sobre nosotros como personas. Primero, hablando de él, se sentía lo suficientemente cómodo y cercano a Jesús como para interrumpirle en lo que estaba diciendo para hacerle esa pregunta. En segundo lugar, él quería saber por qué Jesús trataría a sus discípulos de manera diferente al mundo. Ahora, quiero aquí aclarar, no es que Jesús los amara más. Recuerdan ustedes que en la mayoría de los evangelios, por no decir en todos, Jesucristo hacía una enseñanza general para todos sus oyentes, donde quiera que las hiciera, pero luego reunía a sus apóstoles y les enseñaba el espíritu o la profundidad de esas parábolas que en su mayoría era la manera en que Jesucristo enseñaba. Entonces aquí Judas le hace esa pregunta: ¿por qué a nosotros o con nosotros haces esa diferencia? Así que en ese momento Judas pensaba que Jesús iba a revelar en ese mismo instante a todo el mundo, pero vemos después que no fue así. Ellos serían esos portavoces, esos instrumentos del Señor para que esa misma revelación que Él les había dado por medio del Espíritu y en todos esos 3 años que les dedicó para adoctrinarles, para enseñarles, para que encarnaran en sí mismos las verdades de Dios, luego ellos serían los portavoces, como les diría más adelante cuando resucitó y les prometió el envío del Espíritu Santo, que como ya lo leí, les recordaría todo lo que Cristo les había enseñado, los empoderaría y de alguna forma lo respaldaría para llevar ese mensaje. Ahora, la respuesta que Jesús dio a Tadeo o a Judas fue simple, pero a la vez fue una respuesta directa, contundente y llena de esperanza. Mira conmigo Juan 14, versos 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. Si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles y no lo que a mí se me ocurrió. Aquí hay 3 cosas puntuales que quiero que queden en nuestro corazón ya para terminar. 3 lecciones de vida. La primera es que nuestro amor por Dios se expresa a través de la obediencia a sus enseñanzas. En segundo lugar, que el amor y la obediencia son inseparables para quienes somos seguidores de Jesús. Y en tercer lugar, que los que amamos y obedecemos a Dios somos sus hijos. Esos hijos somos los que tenemos el Espíritu Santo y quienes podemos entender, recordar las cosas y revelar por la gracia de Dios estas verdades a muchas otras personas. ¿Cómo fue la muerte de Judas? Sabemos que dejó su vida anterior, como lo enfaticé ya,
para seguir a Cristo, soportando dificultades y persecuciones. Algunos dicen que Judas escribió, el apóstol Judas escribió el libro que lleva ese nombre, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, pero no, el escritor de este libro fue otro Judas que no fue este que estamos hablando hoy. Algunos dicen que Judas predicó el evangelio en lo que conocemos hoy como Turquía y que allí fue asesinado a golpes o crucificado. Lo más importante es que Judas, como Santiago, al igual que los otros hombres que Dios llamó, fueron fieles en su llamado, y por eso, como lo mencioné también cuando hablé de Santiago el Menor, sus nombres no solamente están escritos en el libro de la vida, sino en esa ciudad santa. Ahora, para nosotros lo más importante es que los nombres de cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, están escritos en el libro de la vida, y cuando nosotros seamos llamados por Jesús a su reino eterno, y cuando llegue el final de los tiempos, cuando haya el juicio de las naciones, tu nombre y el mío serán nombrados para la gloria de Dios como aquellos discípulos fieles. Eso es lo que debe animarnos y ayudar a permanecer en medio de este mundo, que ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y que cuando llegue el momento estaremos ante el trono de Dios y recibiremos, como estos hombres, esa entrada al reino de Dios con esas maravillosas palabras: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Démosle las gracias al Señor por esa elección que hizo de nosotros sin merecimiento alguno, solamente por su gracia, y pidámosle en oración que podamos ser fieles a ese llamamiento. Padre, una vez más, gracias por estas lecciones de vida. Gracias por lo que nos enseñaste hoy por medio de la vida de Santiago y de Judas, llamado también como lo aprendimos, Señor. Gracias porque aprendimos, Señor, que tú llamas a hombres comunes y corrientes, a hombres que tú ibas a transformar por medio de la obra de tu Espíritu y palabra. Gracias porque al igual que a ellos nos llamaste, Señor Dios, solamente a serte fieles. Ayúdanos, Dios. Vivimos en un mundo lleno de oposición, en un mundo donde cada vez el amor se ha enfriado más y más, en un mundo que necesita desesperadamente estas buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Permite, por favor, que los dones que nos has dado, que los talentos que nos has dado, los usemos con ese propósito, y que nuestra esperanza, Señor, esté en los cielos, que la recompensa, sabemos, vendrá de parte de ti, y que ya con el hecho de ser llamados hijos e hijas es suficiente para nosotros. Gracias por habernos redimido, por habernos reconciliado contigo y por habernos hecho parte de tu cuerpo, y porque hoy tenemos el enorme privilegio de ser portavoces de tu verdad. Ayúdanos, por favor, como estos hombres, a ser fieles a tu llamado, a ser aprobados por ti, porque usamos bien tu palabra de verdad. Te lo pedimos con profunda devoción y en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como siempre les recuerdo, si no se han inscrito a este canal, inscríbanse, por favor, compartan aquí donde dice compartir, compartan las enseñanzas. Nuestro deseo es que la palabra de Dios siga corriendo como ese río de agua viva en todos los lugares de este mundo. Entre semana les recuerdo que tenemos nuestro grupo de estudio, el grupo de oración el día miércoles a las 7 de la noche. Y si tú deseas recibir los devocionales en audio, meditaciones de la palabra de nuestro Dios, encantado estaré de enviártelos por vía WhatsApp. Así de que escríbeme aquí tu número, solamente escribe tu número, tu nombre, y escríbeme allí: deseo recibir el devocional o la meditación diaria de la palabra de Dios en mi WhatsApp, y con gusto lo haré. Gracias por tus oraciones, gracias por apoyar este ministerio en las formas en que lo puedes hacer, y gracias porque tú y yo seguimos siendo un instrumento en las benditas manos del Señor. Nos vemos el próximo domingo para culminar esta serie Transformados para Transformar, y démosle las gracias a Dios porque sigue transformando nuestro corazón para sus propósitos. Hasta pronto, un abrazo de parte de mi esposa y el mío propio. Cuídense muchísimo y Dios los continúe bendiciendo.